138, versículo 7. Aunque yo ande en medio de la angustia. Vamos, diga, no sé cuántos vengan aquí en angustia. No sé si alguien venga en angustia, porque he sentido en mi corazón que hay personas que vienen angustiadas en situaciones difíciles y complicadas. Dice, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. ¿Cuántos le creen a Dios en esta hora? Por favor, siga con su manita levantada y lea conmigo. El Señor, vamos, dígalo con fe, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, yo te pido en esta hora que nosotros podamos entender, comprender la palabra, vivir la palabra y caminar en ella. Señor, te agradecemos por tu misericordia y tu bondad, Señor. Hoy cambia el rumbo, cambia el destino, cambia la situación, Señor, que tal vez tus hijos estén viviendo, vengan en angustia, vengan en depresión, vengan en tristeza, vengan en una situación difícil y complicada, Señor. Cambia en este momento, Señor, y que nuestro corazón esté receptivo, que no haya nada que nos distraiga, Señor, para poder recibir la palabra. Que incluso este clima, Señor, de calor no adormezca a tus hijos, Señor. Que podamos estar atentos en nuestro espíritu y que nada, Señor, nos distraiga de tu mano poderosa, Señor, y de lo que tienes para nosotros. Lo oramos en esta mañana en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dame un fuerte aplauso al Señor. Le voy a invitar que por favor tome su lugar. Tome su lugar y le quiero compartir, el tema se llama no hables de tu fracaso, habla de tu propósito. No hables de tu fracaso, habla de tu propósito. La importancia de conocer los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, y debemos de aprender a conocer y saber cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, intencionalmente o inconscientemente, nosotros podemos llegar a hablar de cosas en las cuales nos estamos atando, en las cuales estamos nosotros viviendo situaciones incluso en nuestra vida. Y muchas veces decimos que no conocemos la causa, el motivo, las circunstancias. Y déjame decirte que en muchas de las ocasiones tú eres el que has provocado las situaciones que tú estás viviendo. Tal vez consciente o inconscientemente, tú mismo te has atado. Tú mismo has condenado tu vida. Tú mismo has traído situaciones en tu vida porque o no conoces el propósito de Dios en tu vida, o porque lo conoces y se te olvida cuál es el propósito de Dios en tu vida. Compartimos hace unos días en un congreso, y en ese congreso cada ministro que yo estaba escuchando cuando estaban compartiendo, porque yo quería escuchar a los diversos ministros que venían de varias partes del mundo, quería escuchar qué era lo que ellos tenían que decirme, y pude darme cuenta lo que yo les estoy diciendo hace un momento. En el aniversario que vamos a tener, cada ministro trae una porción de una palabra que edifica tu vida. Y yo pude escuchar, me di la tarea, le dije a mi esposa, quiero sentarme y escuchar. Yo iba a predicar, pero yo no quise hacer lo que hacen muchos, que solamente llegan en el momento que predican, terminan de predicar y se van. Porque muchos acostumbran a hacer eso. Le restan importancia a la palabra y le restan importancia a los que predican.
Y yo siempre he dicho que cada predicador, sea quien sea, va a dejar una semilla en tu corazón, en tu vida. Y así fue. Cada que escuchamos hablar, ahí se estuvo hablando del reino y se estuvo hablando de varias cosas. Y cuando me tocó compartir, yo compartí de la mentalidad de reino y de la mentalidad de rey. Que por cierto yo lo hemos compartido aquí en la iglesia. Y yo les compartí allá, para hacer un recuento un poquito, que qué difícil es poder tener una mentalidad de reino y mentalidad de rey, y que mucha gente no recibe las bendiciones de Dios precisamente porque no tienen su mente adiestrada, no tienen su mente entrenada, no tienen su mente, amados hermanos, enfocada, renovada, como dice Romanos 12:2, y renovaos en el entendimiento de vuestra mente. Y esto no puede ser nada más hoy. Debe ser todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que adiestrar, tenemos que instruir, tenemos que enseñarle a nuestra mente que aprenda a pensar como Dios quiere que piense. Y les puse el ejemplo, que también lo he puesto aquí, y les he compartido que cuando nace un rey, nace un príncipe, una princesa, descendencia de los reyes aquí en el mundo, en lo natural. Recuerde que lo natural revela lo espiritual. Y les compartí cómo al nacer un príncipe, o los príncipes y las princesas, cuando están dando a luz las madres, las reinas, ahí desde ese momento ya hay un tutor para enseñarle al niño cómo debe de hablar. Hay otro tutor que les enseña cómo deben de comer. Ahí hay otro tutor que les enseña cómo deben de vestir. También hay otro tutor que les enseña cómo deben de actuar en público. Y aunque son niños y hacen travesuras de niños y se comportan como niños, el tutor o los varios tutores que tienen, desde que son pequeños, desde su nacimiento, les están diciendo, que les están enseñando, porque ellos van a ser o son los reyes, son los príncipes y las princesas. Por lo tanto, desde que son niños, los instruyen, los capacitan y los mentalizan en el propósito que ellos tienen. Y el propósito que ellos tienen, deben de tener la mentalidad de acuerdo al propósito que tienen. Y esto a nosotros nos enseña muchísimo, porque a un niño, desde niño, aunque es niño, le dicen: usted es rey, usted va a ser reina, usted es rey, hable, piense, actúe, vista, coma como rey. Ahora, yo no sé a qué edad usted conoció al Señor Jesús, pero cuando nosotros conocimos al Señor Jesús, nosotros venimos viviendo y venimos, no importa en la familia que te tocó, si fue una familia de opulencia o si fue una familia sin muchos recursos, no importa si tu padre lo conociste o no conociste a tu padre, no importa si tus padres te amaron o no te amaron, si tú fuiste el consentido o no fuiste el consentido de papá y de mamá, eso no importa. Porque muchos dicen: es que yo soy como soy por la familia que me tocó, por la condición económica que me tocó, porque mi padre no me reconoció, porque mi madre me desechó. Eso no importa, porque cuando tú llegaste a Cristo Jesús, como las personas que están aquí, la Biblia dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es muy fácil de decirlo, pero no de hacerlo. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Si esto es así, desde el momento en que tú llegas a la iglesia, tu forma de ser, tu forma de vivir, muchos todavía seguimos comportándonos como lo que éramos. Y esto tiene que ver con este tema del día de hoy. El tema de hoy, se lo voy a recordar,
no hables de tu fracaso, habla de tu propósito. ¿Por qué? Porque muchas veces seguimos aquí en la iglesia y ya sea que conozcamos el propósito de Dios o que se nos olvidó cuál es el propósito de Dios, o que no conozcas el propósito de Dios, muchas veces seguimos actuando y viviendo y declarando cosas que no son del propósito de Dios. Por eso cuando usted tiene que aprender a renovar su mente, usted tiene que aprender a enseñarle a su mente, usted tiene que instruirle a su mente, capacitar a su mente, a que su mente aprenda a saber qué identidad tenemos. Porque si no reconocemos la identidad que hoy tenemos, dice, hoy ya somos hijos de Dios. Creo que no me escuchó. Hoy ya somos hijos de Dios. Antes no lo éramos. Hoy usted ya es hijo de Dios. Usted tiene una identidad y usted tiene una paternidad. Dice amén. Desde ese momento, tú ya no debes de pensar como tú pensabas antes. Tú ya no debes de actuar como actuabas antes. Tú ya no debes de hablar como hablabas antes. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Y la Biblia dice que Él hizo un reino de príncipes y sacerdotes para Él. Por lo tanto, desde hoy usted debería de pensar, usted debería de actuar, usted debería de vivir, usted se debería de conducir sobre la mentalidad que ahora tiene. Ahora usted debería de tener mentalidad de rey y de reina, de príncipe y de princesa. Hoy usted debería de actuar bajo el propósito por el cual usted fue llamado. ¿Estamos de acuerdo? Pero la situación es que, ya sea que si desconocemos el propósito de Dios, cuando desconocemos el propósito de Dios, hablamos y actuamos en consecuencia. Tú actúas en consecuencia de lo que tú hablas, porque lo que tú hablas es lo que tú piensas, y tú eres el producto de tus propios pensamientos. La gente no puede decir, yo soy lo que soy porque mi padre no me amó, porque nací en una familia pobre, porque no fui el hijo predilecto. Eso se terminó cuando tú conociste a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso se acabó. Tú ya no puedes decir, mi destino y mis circunstancias dependen de lo que yo fui. No, porque hoy eres una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas han pasado. Por eso he dicho que es fácil decirlo. La gente en la iglesia, los cristianos lo usan como un eslogan, pero no lo viven. Esto es más que un eslogan, es una forma de vida. Y no nos hemos dado cuenta que nuestras palabras, porque tú eres producto de lo que tú piensas y lo que tu boca ha expresado. Y muchos no se han dado cuenta que todo lo que viven es por la boca que tienen. Y muchas veces decimos, yo no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué mi trabajo no me va bien, no sé por qué mi salud no mejora, no sé por qué las puertas no se me abren, no sé por qué tengo deudas, no sé por qué tengo estas situaciones. Y no te has dado cuenta que tú mismo te has condenado, que tú mismo te has atado con los dichos de tu boca. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Acompáñeme a Proverbios capítulo 18, versículo 21. Muerte y vida están en el poder de tu lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Y muchas veces lo que tú estás recibiendo, de lo que tú estás comiendo, el fruto que tú estás recibiendo es producto de lo que hay en tu corazón.
en tu vida. Porque cada quien es una obra, un producto de sus pensamientos. Porque lo que está en tus pensamientos es lo que has expresado con tu boca y tú lo has recibido. Entonces, ya sea que desconozcas o conozcas el propósito y se te haya olvidado, cuando nosotros desconocemos el propósito de Dios o se nos olvidó el propósito de Dios, porque nuestra mente no está entrenada, porque nuestra mente no está entrenada bajo el propósito de Dios. No hemos entrenado nuestra mente, no le hemos acostumbrado. No sé a cuántos años tú recibiste a Cristo, pero yo, por ejemplo, no llegaba a los 20 años cuando yo recibí a Cristo Jesús. La primera vez que escuché de Cristo Jesús fue cuando estaba en la primaria, después lo escuché cuando estaba en la secundaria. Ya Dios estaba poniendo una semilla en mi corazón, y finalmente, antes de llegar a los 20 años, entre los 16 y los 19 años, yo conocí al Señor. Pero yo pensé que mi vida estaba determinada por el lugar donde yo crecí, con quien yo crecí y rodeado de la gente con la que yo crecí, bajo las circunstancias en las que yo crecí. Y yo no me daba cuenta. Y entonces, cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo todavía no entiendo, yo todavía no comprendo que mi circunstancia ya cambió, que mi vida no depende de las circunstancias que yo viví, sino de las que Dios tiene bajo su propósito en mí. Y mucha gente que está aquí no lo ha comprendido, que tu vida no depende de lo que fuiste, sino de lo que Dios ha puesto y depositado en tu corazón. Dice amén. Y entonces yo tuve, si yo viví, llámese 15 o 20 años de mi vida, siendo adiestrado bajo las circunstancias que yo nací. Si nací sin padre, si nací en un lugar difícil, si nací en la pobreza, si nací en la miseria o en los golpes, en el maltrato, yo sigo actuando bajo esa circunstancia y no bajo el propósito de Dios. Como 20 años me estuvieron instruyendo. Yo no sé a qué edad conociste tú a Cristo. Si a los 10 años, a los 15, a los 20, hay algunos que lo conocieron a los 30, algunos lo conocieron a los 40, algunos a los 50 años o más. Pero imagínate 50 años tu mente donde te estuvieron diciendo que tú eras en base a las circunstancias que tú vivías. Y conoces a Cristo. Y ahora te dicen, tú eres un rey, eres un príncipe, y de la noche a la mañana tú no vas a pensar como príncipe, no vas a pensar como rey. Porque tu mente, sistemáticamente el mundo te estuvo instruyendo, te estuvieron metiendo en tu mente, en tu corazón, la forma en la que viviste con tus padres, los hayas tenido o no los hayas tenido, con la familia que hayas tenido. Sistemáticamente, más que las palabras, los hechos, la forma en la que tú vivías, te enseñó que tú eres esa persona. Y cuando vienes a Cristo y te dicen, no, eso no es así. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Esas cosas ya pasaron y tú eres hecho una nueva criatura. Ahora tú eres un rey. Pero como tu mente te lo dicen hoy y mañana regresas, porque son 20 años o 30 años o 50 años que tú viviste sistemáticamente. Mire, por ejemplo, hay países, sin mencionarlos, que adoran a su líder. No decimos nombres, pero en la noche cuando están durmiendo les ponen una música y los adoctrinan, los bombardean todo el día. Cuando despiertan los bombardean todo el día. Cuando van a la escuela los bombardean todo el día. Ese Señor es tu líder. Ese Señor es más que tu líder, es tu Dios. Y desde que son niños los están adiestrando. Y ellos, sin saber que ese régimen es un régimen
dictador, malvado. Y aun cuando les hacen cosas terribles, ellos dicen, es nuestro líder, porque los han adoctrinado en su mente y en su corazón sistemáticamente. Y a veces hasta llegan a engrandecer lo que es malo en su vida. Y lo que ha sido opresor, dictador, látigo, pobreza, miseria. Usted y yo veníamos de la miseria, veníamos de la pobreza, veníamos de la desgracia, pero tanto vivir bajo esas circunstancias que ahora te dicen, eres una nueva criatura, tu historia cambió. Nos cuesta trabajo adiestrar nuestra mente y nuestro corazón. Y aun cuando sabemos que Dios es bueno, lo conocimos hoy o lo conocimos hace 10 años, pero nos cuesta trabajo, porque también las circunstancias de la vida, lo que nos rodea, empezamos a poner nuestra visión, nuestra razón, nuestro entendimiento, incluso hasta nuestra fe en lo que nos rodea, en las circunstancias de las que estamos rodeados. Y si las circunstancias son difíciles para ti, y si las circunstancias son adversas para ti, muchas veces hasta la gente fundamenta su fe en lo que siente, en lo que ve, en lo que oye y no en lo que cree. Y muchos cristianos están bajo este cuadro, bajo esta situación. ¿Por qué? Porque no adiestran su mente. Amados hermanos, la Biblia dice, y renovaos todos los días, porque a la mente se le olvida. La mente, amado hermano, tanto tiempo sistemáticamente vivió en el mundo que le cuesta trabajo soltar las cosas del mundo. Le cuesta trabajo creer que la realidad que está viviendo actualmente, si es mala o ya sea buena, porque aun cuando sea buena, Dios tiene todavía cosas mejores para ti. Pero si es una circunstancia mala y la gente está viviendo pobreza, está viviendo escasez, está viviendo, amado hermano, hay gente que todavía está atada en la pornografía, está atada en el adulterio, en la fornicación, en las mentiras, en el fraude, en el engaño. Se engañan a sí mismos porque traen conductas incluso de la iglesia de donde vienen. Traemos conductas extraviadas. Y traemos todavía chip del mundo, de nuestra forma de vivir, de nuestra religión, conductas que Dios no quiere. Y que tú estás viviendo situaciones en tu vida porque tú mismo las estás trayendo. Y muchas veces culpamos. Decimos, yo soy así por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de la familia donde yo nací, por las circunstancias de pobreza que yo viví. No, discúlpame, eso se terminó cuando conociste a Jesús. Creo que no me escuchó. Eso se terminó cuando tú conociste a Jesús. Dicen amén. Ahora vea, Proverbios 18, versículo 21, dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Porque muchas veces no nos damos cuenta, y lo que estamos hablando, eso es lo que tú estás viviendo. Tú eres el producto de tus pensamientos y de lo que tu boca ha confesado. No le eches la culpa a mamá, a papá, a la familia que te tocó vivir. No le eches la culpa a la sociedad, no le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a la iglesia, a los hermanos, a tu esposa, a tu esposo. A veces culpas a tu esposa, culpas a tu esposo. No, tú eres el responsable. Y véalo ahorita lo que le voy a decir. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 versículo 9. 1 Corintios 13 y versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte estamos profetizando, hablando. ¿Y cuántas veces hemos predicado aquí de las palabras? ¿Cuántas veces hemos predicado de los pensamientos? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí que la boca confiesa
lo que el corazón ha recibido. Lo que tú dices es lo que hay en tu corazón. Tú eres producto de tu boca. Tu boca ha puesto de manifiesto tus pensamientos. Obsérvenos aquí. Obsérvenos aquí. Todos los que estamos aquí, por ejemplo, observe cómo estamos vestidos todos diferentes. Bueno, excepto estos, porque estos están chambeando. Pero todos los que estamos aquí estamos vestidos diferentes, ¿o no? Todos los que estamos aquí pensamos diferente. Todos los que estamos aquí actuamos diferente y nos conducimos diferente. ¿Por qué? Si la Biblia dice que el Espíritu es uno, no debería de haber uniformidad en nuestra forma de vestir, hablar y actuar. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué vivimos como vivimos? Cada quien vive, cuando llega a su casa, diferente al que tiene a su lado. ¿Cómo vives en tu casa? ¿Y por qué? Si el Espíritu es uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia, en parte conocemos y en parte profetizamos. Ok, si conocemos cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios, hablaremos nosotros en base a ese propósito. No hablaremos en base a nuestras circunstancias. Cada quien habla, dicen por ahí, como le va en la feria. ¿No he escuchado eso? Y también dicen del matrimonio. En el matrimonio cada quien como le va en la feria. Pregúntele a la mayoría qué concepto tiene del matrimonio. Y para muchos el matrimonio dice, ni te cases, por cómo les ha ido en la feria, ¿o no? Y la pregunta es, ¿será que el propósito de Dios sea que en tu matrimonio te vaya mal? Entonces, ¿por qué hablan así? Muchos. Porque desconocen el propósito de Dios. Están hablando según sus circunstancias, no según el conocimiento de la palabra ni la fe en Dios. Y esto le pasa a la mayoría de los creyentes. Si desconocemos el plan de Dios, hablaremos cosas malas. Si conocemos el plan de Dios y lo tenemos en mente, hablaremos cosas correctas. Pero si se nos olvidó cuál es el plan de Dios, empezaremos a hablar torcidamente y recibiremos mal. La cuestión es que profetizamos sobre nuestra vida para bien o para mal. Y no nos damos cuenta que a veces estamos hablando muerte. Aquí hay gente que se quiere suicidar y se ha querido suicidar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en tu cabezota? ¿Qué hay en tu cabeza? Si te quieres quitar la vida, muerte. Muerte. ¿Qué te conduce al suicidio? Tus pensamientos y lo que hay en tu corazón. ¿Qué te conduce a vivir en pobreza? ¿Por qué vives en pobreza? Por lo que hay en tu mente y en tu corazón. No alcanza. No alcanza. ¿Por qué vives en enfermedad? ¿Será que Dios tenga en su propósito que tú estés enfermo? ¿Será que el propósito de Dios es que tú vivas en la pobreza y en la desgracia? Regresemos a Salmo 138, versículo 8, para que entonces le tome conocimiento a lo que estamos leyendo. Dice el versículo 7, aunque yo ande en medio de la angustia, oiga, ¿cuántos están viviendo en la adversidad, en la angustia, en una situación difícil? Aunque yo ande en el medio de la angustia, tú me vas a vivificar. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y mis enemigos han sido la desgracia, la enfermedad, la escasez, el desprecio, el menosprecio. Tú extenderás. Mis enemigos no solamente es mi vecino al que no le caigo bien, no solamente son los principados y potestades, porque empezamos a hacer guerra desorientadamente, equivocadamente.
A veces tus enemigos son los que tú tienes dentro de tu corazón, que tú mismo has permitido que se levanten. Tu diestra, dice la palabra, me salvará. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8, el Señor, levante su mano y dígalo con fe, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Y nosotros podemos creer esto y entender esto cuando mantenemos eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entonces en consecuencia nosotros hablaremos y declararemos. Pero si lo olvidamos o no lo conocemos, vamos a empezar a hablar, a declarar, amado hermano, incluso atarnos. Aquí muchas madres han atado a sus hijos y son cristianas. Muchos padres han atado a sus hijos y son cristianos. Muchos hijos se han atado a sí mismos. Mucha gente se ha atado en la enfermedad, en la desgracia. Mucha gente dice, es que yo tengo, todavía lo dicen hoy, es que yo tengo cuadros de depresión. ¿Ok? Vienen a administración, pastor, es que yo soy este. Quiero que sepa y que conozca con quién trata, porque quiero ser libre, ok, pero no se trata de que yo te convenza, se trata de que tú lo creas. Creo que no me escuchó, pero la gente se sienta y me dice, es que yo soy un desgraciado, yo soy un adúltero, un fornicario, ya no lo quiero hacer más. Pero ¿cómo no lo vas a hacer si tú lo estás declarando? ¿Cómo no lo vas a hacer si tú mismo te estás atando? ¿Cómo no lo vas a hacer, pastor? Yo nací en una familia así, así, así. La pobreza me ha perseguido toda la vida. ¿Y qué esperas? Si tú estás creyendo que tus circunstancias son tu realidad y las circunstancias que tú vives no son tu realidad, porque Cristo tiene otro propósito en tu vida. No bases tu vida en una realidad aunque la estés viviendo, porque Dios no tiene esa realidad para ti. Hay otra realidad en Cristo Jesús. Hay una realidad que está bajo el propósito de Dios y que tú debes de desechar esa realidad que tú vives, porque esa no es la realidad que te toca. Dios tiene otra realidad para ti. ¿Y cuál es esa? Estar bajo el propósito de Dios. Te voy a poner el ejemplo que precisamente escuché de un pastor que predicó hace unos días. Y cuando habló me sacudió de tal forma que algo tan sencillo me puso el ejemplo de lo que te estoy diciendo. Y dice, vino a mí una mujer, una madre que tenía un hijo. Y ese hijo llevaba años, casi toda su vida, tenía más de 33, 35 años y vivía bajo el alcoholismo y las drogas, atadísimo. Y su madre le llamó y le dijo, quiero hablar contigo. Dice, tu padre y yo estamos muy preocupados porque un día nos van a mandar llamar. Y ella era cristiana, hija de Dios como muchos de los que están aquí. A veces en el afán de que Dios haga la obra en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, no te das cuenta y los estás atando y los estás marcando para toda la vida. Escúcheme, por favor, anote esto. No permita que las circunstancias de tu vida marquen tu destino. Qué bueno que lo escribió y que se lo aprendió para que nunca para que nunca se le olvide y lo recuerde en su vida. Nunca permita que las circunstancias, sobre todo las negativas, marquen tu vida como un destino, porque esa no es tu realidad. Dije, esa no es tu realidad.
Y esta madre habló con su hijo y le dijo: estamos sumamente preocupados porque ya tienes 33 años, 35, y todavía vives aquí. Para la cultura americana, tener un hijo de esa edad y que todavía esté en casa no es posible. Algo está pasando con este muchacho porque ellos tienen otro tipo de cultura. Ellos desde que están en la universidad se van de casa, empiezan a hacer su vida. Pero aquí en esta cultura no. Y entonces ellos estaban preocupados: ¿qué va a pasar con tu vida? No sé por qué ahí la mamá dígale a su hijo: no sé, ¿qué onda con tu vida? ¿Y cuántos padres no le han dicho así a sus hijos: ¿qué pasa con tu vida? ¿Cuántos padres en el afán de que su hijo, su hija vengan a la iglesia, conozcan del Señor? Que su esposo venga a la iglesia, la esposa a veces le dice: Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer aquello, Dios esto, el otro. Amados hermanos, no se dan cuenta que en su boca le están hasta declarando la muerte, y que con su propia boca los están sacando hasta de la iglesia. Que quieren que Dios haga la obra, pero no la hace porque tú mismo con tu boca estás haciendo lo contrario. Entonces esta mujer tomó a su hijo y le dijo: estamos preocupados porque un día nos van a llamar y nos van a mandar llamar para reconocer tu cuerpo, porque estás muerto. ¿Cómo sería la clase de vida que llevaba ese hijo? Que dijeron: nos preocupa que un día nos llamen para reconocer y nos diga la policía: ¿es tu hijo? ¿Es tu hija? Sí, sí lo es. Está muerto. ¿Qué va a pasar contigo? Eres una desgracia, estás trayendo desgracia a la familia, y mira qué estás haciendo con tu vida. Y a veces los padres, en su afán de quererlos sacudir, de quererlos exhortar, de querer hacer que reaccionen, no se dan cuenta. Y entonces el pastor le dijo a esta mujer, dice: mira, lo que pasa es que tú le estás hablando a tu hijo de la realidad que vive y no del propósito que tiene Dios para su vida. Creo que no me está escuchando hoy. No sé si el culto de la tarde se me adormece por el calor, no lo sé si está usted despierto o no. Pero le dijo el pastor: no le hables a tu hijo de lo que es, sino de lo que Dios quiere que se convierta. Háblale del propósito, porque Dios tiene una realidad para él, y la realidad que está viviendo no es el propósito de Dios. Lo que te está pasando a ti, no es lo que Dios quiere para ti. Dios tiene otro propósito contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces le dice el pastor: mira, cuando Él venga, y venga a ti, en las condiciones que venga, tú dile: tú eres un hijo de Dios, y Dios tiene un propósito contigo. Te va a salvar Dios, te va a restaurar y te va a usar Dios. Y entonces la madre se le queda viendo al pastor y dice: ¿cómo? ¿Usted quiere que le diga eso? Pero si yo sé quién es mi hijo, yo sé cómo viene. Sí, usted sabe en las condiciones en las que está su hijo, pero Dios tiene otro plan y otro propósito para él y para usted. No hable de las circunstancias que está viviendo, hable de lo que Dios va a hacer en él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando el hijo viene, el pastor le dice: hazlo por 21 días. Hazlo por 21 días. Y a los 21 días vienes conmigo y me dices qué fue lo que pasó. Entonces la madre se va, un poco escéptica, practicando el consejo del pastor. Y entonces, cuando ve venir al hijo un día, el hijo llegaba todos los días, en condiciones terribles. Y llegó el hijo, y llegó drogado, alcoholizado, altas horas de la noche, vomitado, orinado, defecado en los pantalones, en unas condiciones terribles. Y la madre lo vio y dijo:
bueno, hijo, Dios tiene otro propósito para ti. Lo que estás viviendo, Dios no lo tiene para ti. Dios te va a usar con poder. El hijo ya sabe cómo se comporta una persona que está en condiciones, hasta maldice. Al día siguiente el hijo llegó y la mamá lo vio y llegó peor que la condición anterior, arrastrándose, semimuerto. Y la madre le dijo: hijo, el propósito que tiene Dios no es este. Dios te va a salvar, Dios te va a usar, Dios te va a levantar con poder. Dios tiene otro propósito en tu vida. Y así pasaron los días, día tras día, y no había ningún cambio, hasta que llegó el día 11, ni siquiera los 21 días. Al 11º día, dice que un día, ese día llegó el hijo a casa, y que cuando lo vio venir, venía completamente sobrio, sin drogas encima. Venía en una pieza ecuánime, caminando, no arrastrándose, ni sucio ni maltrecho. Y que llegó no tan tarde, y que cuando la madre lo vio, la madre le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Oiga, ya la madre se había acostumbrado, que hasta le parecía extraño. Le dice: ¿qué te sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes en esa condición? Mire, como si viniera mal, venía bien. Y entonces el hijo le dice: mira, cuando estaba con mis amigos, en aquel lugar donde yo acostumbro a ir, a drogarme, a robar, a delinquir, a alcoholizarme, a golpear, estaba yo sentado, y cuando iba a tomar, no pude tomar. Cuando me iba a drogar, no me pude drogar, porque escuché una voz que me dijo: este no es el propósito que yo tengo para ti. Tú no naciste para esto. No naciste para esto. Y entonces yo me salí. Todos me dijeron: ¿qué pasó? ¿A dónde vas? No, espérenme, yo no pertenezco aquí. Yo me voy a donde yo tengo otro propósito. Yo no soy para esto. Y por eso es que llegué aquí. Y la madre se sorprendió, porque desde ese día, escuche cómo Dios opera. Ni fue a una iglesia de liberación y le estuvieron expulsando los demonios, ni lo tuvieron que llevar a un médico, ni a una clínica de rehabilitación, ni le tuvieron que estar dopando para irle quitando o dosificando la droga. Desde ese día él dejó de alcoholizarse y de drogarse. No volvió a drogarse ni a alcoholizarse. Dios cambió su vida y se convirtió en un poderoso creyente, que hasta el día de hoy es un hijo de Dios. Y le estoy hablando de un testimonio real y verdadero. ¿Qué fue lo que pasó? La madre, a veces, aunque tenía la razón, podía tener la razón de ver a su hijo, pero lo que estaba haciendo no era lo correcto. Muchas veces podemos tener la razón, pero no significa que estemos actuando correctamente en las cosas. Le pongo otro ejemplo. Un padre de familia ve que su hijo hace cosas malas y lo corrige. Y entonces cuando llega dice: es que mi hijo hizo esto y esto y esto. Tiene usted toda la razón. Tiene que disciplinarlo. Pero haberle roto la cabeza, haberle golpeado con el cordón de la plancha, quemarle la boca con un cigarro, agarrarlo a patadas, a pedradas, eso no es lo correcto. Tú puedes tener la razón, pero quiere decir que tal vez la forma de actuar no es la correcta. La madre podía estar diciendo: es que yo estoy viendo una realidad en la vida de mi hijo. Yo estoy viendo una realidad de lo que pasa con él. ¿Cómo es que usted me dice que yo le diga otra cosa? Pero es que, amado hermano, la realidad que tú estás viviendo no es tu realidad. Tu realidad la estás basando en los hechos que estás viviendo, en las circunstancias, en esas experiencias. Si has tenido una experiencia mala, una experiencia donde te has equivocado una y otra vez, la Biblia dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta.
Creo que no me está escuchando. A veces nos equivocamos en la vida, erramos el camino, pero el justo tiene el poder de levantarse 7 veces y Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hagas de las circunstancias una forma de vida. No permitas que las circunstancias marquen tu vida. ¿Por qué lo permites? Que las circunstancias marquen tu vida cuando tienes el propósito de Dios, y el propósito de Dios es diferente a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces puedes estar viviendo circunstancias de enfermedad, de escasez, de deudas, de problemas matrimoniales, pero esa no es tu realidad. Dije esta mañana, esa no es tu realidad. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que ser tu realidad. No siempre las situaciones que tú vives son tu realidad. Empieza declarando, amados hermanos, empiecen declarando que eso es temporal, que eso va a pasar, que esas cosas terminan hoy. Dije, terminan hoy en el nombre de Jesús. No puedes permitir que las circunstancias de la vida te marquen, ni puedes permitir que las circunstancias que estás viviendo sean tu realidad, cuando el propósito de Dios es otro en tu vida. ¿O usted cree que el propósito de Dios es que usted viva con cáncer? ¿O usted cree que el propósito de Dios es que usted vive en la desgracia? ¿O usted cree que el propósito de Dios es que usted vive en la pornografía, en las drogas, en las situaciones difíciles en su vida? ¿Usted cree que ese sea el propósito de Dios? Yo no lo creo. Yo creo que el propósito de Dios es diferente. Dice Salmos 138, versículo 8. Levante su mano. Usted le tiene que creer a Dios en esta tarde. El propósito del Señor se cumplirá en mí. Vamos, declárelo en el nombre de Jesús. Hay personas que se quedan con la mano abajo. Yo lo respeto, está bien, porque muchos dirán, lo digo en mi corazón. Está bien. Dios respalda palabras, no pensamientos, porque finalmente la boca habla lo que el corazón cree. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted se quiere quedar callado, allá usted. Si usted quiere tener boca de cementerio, de sepulcro, de muerto, allá usted. Pero yo declaro que Dios tiene un propósito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, la boca tiene poder. Vamos, diga conmigo, la boca tiene poder. Salmo 120, versículo 2. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa, empezando con la mía. Dice amén. Empezando con mi propia boca. Porque muchas veces yo he declarado cosas en base a mis circunstancias y he hecho de las circunstancias mi realidad, cuando el propósito de Dios es diferente en mi vida. Y no nos hemos percatado. Dice el versículo 3, que se te dará y que se te añadirá, oh lengua engañosa. Dice la Escritura en Santiago capítulo 3 versículo 6, y aquí usted me va a entender. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama y cambia el curso de tu vida. Y yo me pregunto aquí en base a esto, ¿será que tu propia boca cambió el curso de tu vida? ¿Será que tú lo que estás viviendo no es lo que Dios quería que tú vivieras? ¿Será que tú declaraste cosas inadecuadas? Cosas que ni siquiera te diste cuenta de lo que sale de tu boca y tú mismo te has atado. Te has atado. Porque en la boca está la muerte y la vida.
y tú comerás el fruto de lo que has dicho, de lo que has hablado, porque está dentro de tu corazón. No hables de tus circunstancias, no hables de las situaciones en las que te encuentras. Habla del propósito de Dios que tiene para ti. Y eso lo vamos a practicar ahorita. Usted se va a tener que poner en pie y hablar de lo que Dios tiene para usted, no de lo que usted está viviendo. Dije, en esta hora usted tendrá que aprender a decir: yo voy a hablar de lo que Dios tiene para mí y no lo que yo estoy viviendo, para que Dios cambie las circunstancias de lo que estoy recibiendo. Porque usted tiene que hablar lo que usted está esperando recibir y no lo que está viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 10, versículo 9. Quiero orar por usted en esta mañana. Vea lo que dice la Escritura. Lo que hicieron estas personas que pasaron aquí y recibieron al Señor. Por eso les dije, tienen que hablar. Porque si se paran ahí nada más para estarme viendo y creen que Dios va a hacer algo en su vida, no va a suceder. Todo empieza conmigo. Diga, todo empieza conmigo. Si tú quieres que tu historia cambie, tienes que empezar contigo tu historia. Tienes que enseñarle a tu mente que eres un príncipe, que eres un rey, que tú no tienes que hablar ni actuar bajo las circunstancias que tú viviste, sino en las que Dios te está dando hoy. Y hoy eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No me hables en base a tu pasado, háblame en base al propósito que Dios tiene para tu vida. Dice amén. Dice Romanos que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, pero lo creíste en tu corazón que Dios resucitó entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Si tú vienes aquí nada más a recitar, a hablar porque te dicen que hables y no lo crees, estás perdiendo tu tiempo. Si tú viniste a recibir del Señor y lo que declaraste con tu boca no lo creíste en tu corazón, no te sirvió de nada. Porque para que tú seas salvo, primero lo tendrás que creer para poderlo declarar. ¿Qué te estoy tratando de decir en esta hora? Que muchos van a querer hablar por hablar. Y eso es lo que están enseñando hoy en la iglesia. Porque en la iglesia se ha metido el famoso coaching. Hoy ya no son pastores, son coach. Son coach. Y entonces se han convertido en motivadores. Y entonces se están declarando mentalismo. Mira que si lo dices, se hace. Mira que la fe es que si lo dices, se va a hacer. Mira que la fe es que si lo declaras, lo vas a recibir. Y aunque parecen palabras muy parecidas a lo que decimos aquí, hay una gran diferencia, hay un mundo de diferencia. Porque eso es mentalismo. Aquí lo que se te está enseñando es que si lo crees en tu corazón y lo declaras y lo confiesas, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. De nada te sirve hablar por hablar, porque aquí no estamos hablando de mentalismo, estamos hablando de una mentalidad de rey y de reino. Estamos hablando que te tienes que quitar el cassette de donde tú venías y ponerte el cassette de Dios. Y decir, ahora, diga conmigo, ahora, si lo crees, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas han pasado y todo se va a hacer nuevo en mi vida. Si yo venía con una enfermedad, ahora soy sano en Cristo Jesús. Si yo venía de la desgracia, ahora voy a estar en la bendición en el nombre de Jesús. Si yo estaba en las drogas, en el alcohol, ahora yo voy a estar en la liberación, en la bendición del Señor.
Usted no tiene que declarar lo que fue, sino lo que es. Le dijo Dios a Gedeón: Gedeón, poderoso guerrero, valiente. Y Gedeón le dijo: yo soy el más pobre, el más insignificante. Es como si Dios le dijera: no me digas lo que eres, no me digas tu realidad en la que vives, porque yo tengo otro propósito para ti. La realidad en la que tú vives es por lo que tú creíste que eres. A ti te marcaron las circunstancias, como naciste en la pobreza, como naciste siendo el más pequeño, como naciste el más insignificante. Gedeón, tú piensas que esa es tu realidad. Tu realidad no es esa, Gedeón. Eres un príncipe, un poderoso, valiente guerrero. No pienses como lo que eras. Piensa bajo el propósito que te estoy dando. No pienses bajo las circunstancias que has vivido. Piensa en lo que hoy Dios te da, que eres diferente. ¿Cuántos son una nueva criatura? Usted lo declaró, usted dijo: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas de mi pasado se quedaron atrás. Hoy Dios empieza a escribir una nueva canción. Yo ya no soy la llaga podrida. Hoy soy la nueva canción en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No importa si tu padre te amó, no importa si las circunstancias fueron difíciles, tu pasado no importa. Lo que importa es que hoy eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos le pueden creer a Dios? Muchas veces venir las situaciones difíciles de nuestra vida y aceptarlas como una forma de vida. Tú has permitido que las circunstancias marquen tu destino. Yo no puedo permitir eso en mi vida. Yo no quería, pero se lo voy a tener que decir. Y usted no me lo va a creer. Va a decir: pastor, no le creo. Y yo le puedo ahorita mostrar las pruebas. Yo le platiqué que a veces Dios permite que yo viva ciertas circunstancias en mi vida para venir a testificar aquí. Y yo le he dicho: Dios, sí te creo. Dice: sí, pero los que están ahí a veces no creen. Le digo: no, sí, que te crean también. Que te crean. Le platiqué yo que me fui de vacaciones y el último día de vacaciones una maleta se quedó tirada y yo desperté en mi habitación en la noche y al caminar le di la patada a la maleta y me rompí un pie, un dedo. ¿Se acuerda? Ni cuenta me había dado hasta que tomamos las maletas, nos fuimos al aeropuerto y no podía caminar. Me quité la bota, me quité el calcetín y le digo a mi esposa: a ver, revísame. Tenía el dedo negro. Negro. Y me dice mi esposa: vámonos al médico. Llegando, como que esa historia ya me la conozco. Le dije: no, tenemos que ir a la iglesia. Y me vine para acá. Y ese día compartí, jueves, y me tuve que ir a Estados Unidos a un congreso con el pie roto. Y para colmo, me llevé los zapatos más apretados y no me di cuenta. Y entonces cuando me los pongo, imagínese el dedo, era una bola. Y me metí el zapato apretado. Y yo compartiendo, como muchas veces los predicadores comparten: hermanos. Y terminó el congreso, los 3 días. Y se supone que ya había terminado y todavía en la mañana y en la tarde: dale, rájale. Otra vez que tenemos liderazgo, se la avienta, pastor. Le digo: por los mismos 20 pesos, pues adelante. No hay problema. Y me fui a compartir. Y ya cuando me iba al aeropuerto me dice el pastor: pastor, te vi así, caminando como los loros. ¿Ha visto cómo caminan los loros, no? Le digo: te lo voy a decir, no quería, porque no me gusta, pero es que estoy caminando así porque traigo un dedo roto. ¿Cómo, pastor? Sí, me lo rompí en las vacaciones y nada más llegué a la iglesia, compartí un día, cambié maleta y me vine para acá.
¿Cómo es posible, pastor? Sí, pero no pasa nada. Llegué a México, me revisé mis dedos, no tenía un dedo roto, tenía los 3 dedos negros, la mitad del pie hasta el empeine lo tenía negro. Y mi esposa, vamos al médico. Le digo, no, si ya me fui a predicar, así me quedo. Y así me he quedado. Hace 15 días, en la noche, no me pregunte cómo, no me pregunte por qué, pero que quede entre nosotros. Que no salga a internet, porque lo van a ver algunos y me van a decir, no, pastor, y ahorita van a ver por qué se lo digo. Algunos que están aquí me van a entender. Porque vamos a ir a un campamento de puros varones. Y es rudo. Me voy a llevar a 20 hombres que dicen que son hombres. Yo espero que así sea. Que no me vayan a salir con una sorpresa ya que, pastor, no traje mi oso de peluche, ¿me puedo acurrucar con usted? No, pues no, ¿qué pasó? Y entonces nos dicen, ¿cómo viene? En perfectas condiciones. Ya los dedos como que ahí van. Pero hace 15 días, no me pregunte qué pasó, que me despertó semejante dolor en la rodilla que ya no pude dormir. A la mitad del día ya no pude caminar. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si estábamos bien. Y entonces me dice mi esposa, vamos al médico rápido, vamos. Y el médico me ve y me dice, hay que operar. Esos médicos todo quieren operar. Todo es negocio. Y no saben que uno es hijo de Dios. Usted va a decir, pero pastor, ¿qué pasó? Me mandaron a hacer una resonancia magnética. Y fui y me hicieron la resonancia magnética de urgencia. Me dieron los resultados, voy con el doctor y me acaba de comentar Israel, no sé si anda Israel por aquí. Me dice, pastor, no lo vi que se podía hincar en el culto el jueves pasado. Le digo, no, es que todavía ando batallando ahí con la rodilla. Luego te platico, ya que tanto estás interesado. Y entonces en la resonancia magnética salió fractura de menisco y desgarre en el cruzado posterior de la rodilla. Y ahora fue la otra. Digo, no puede ser. ¿En qué momento se me fracturó la rodilla? Y los meniscos y el ligamento cruzado, que es de lo más doloroso en la rodilla. Dice mi esposa, vamos con el doctor, vamos. Hay que operar. Le digo, no me puedo operar. ¿Por qué? Me tengo que ir a un campamento. ¿Cuánto dura la rehabilitación? 8 días, 8 semanas. Le dije, hice cuenta, le dije, no, me van a faltar como 3. Te doy 5. No, es que son 8. Le digo, no, te doy 5. Bueno, si sigues así no te doy ninguna y que Dios me sane. Y entonces me dijo, te tienen que operar la rodilla. No me lo opero. Me tuvieron que poner esteroides, así como ve. Me tuvieron que inyectar cosas para bajar el dolor. Y el doctor me dice, ¿cómo estás? Perfectamente bien. ¿Cuánto tiempo tienes que tomaste el medicamento? Lo dejé de tomar. Porque Dios es un Dios de poder. Yo no puedo basarme en la realidad que estoy viviendo, porque Dios tiene otro propósito para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? No puedo basarme en una realidad, en una circunstancia, porque algo me pasó. Yo no puedo hacer de eso mi vida. Dios tiene otro propósito para mí. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para usted? Todo comienza, la clave está en creer. Porque si yo lo creo, dice la Biblia, si yo lo creo, yo lo confieso y seré salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le parece un buen momento para ponernos en pie en esta hora? Y poder
declarar. Si a mí me dicen y ponen en la hoja médica, ya lo saben los que están aquí, no se los quería decir hasta que yo regresara, pero como son bien chismosos, se los tuve que decir. Y yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y los huesos están sanos. Y los ligamentos están sanos. Yo camino bajo el propósito de Dios, no bajo las circunstancias que se me presentan. Se te pueden presentar adversidades en la vida. Se te pueden presentar situaciones, pero no permitas que esas situaciones marquen tu vida. ¿Por qué no levantas sus manos? Oh, Ramashanda, Ramasaya. Oh, Rito Sando, Ramasaya. Vamos iglesia. Si tú estás aquí, nada más estás de espectadores, es tu decisión, es tu problema. Si tú quieres vivir bajo lo que estás viviendo, esa es tu decisión. Pero yo vengo hoy a declarar lo que dice Salmo 138, versículo 7. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú, Señor, me levantarás, me vas a vivificar, extenderás tu mano contra aquello que se ha levantado contra mí. Yo declaro que tu mano poderosa me salvará. Vamos, declare: tu mano poderosa me sanará, tu mano poderosa me restaurará. Yo no puedo detenerme, yo no puedo quedarme tirado, yo no puedo quedarme en una posición de derrota, porque las circunstancias, yo no puedo quedarme en las deudas. Voy a salir de las deudas. Porque yo no vengo a hablar de mi condición, vengo a hablar del Dios de mi salvación. Yo no vengo a hablar ni a vivir bajo las circunstancias que me han tocado. Dios tiene el poder para cambiar mi historia, mi destino. En la mano de Dios está mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios, amado hermano, tiene otro propósito para ti. No es que te estés con cáncer, no es que estés con diabetes, no es que estés en depresión, no es que estés en angustia, no es que estés en la muerte. Dios es un Dios de vida, es un Dios de sanidad, es un Dios de salvación, es un Dios de provisión. No hables de lo que te ha pasado, habla de lo que Dios tiene para ti. Habla en fe, porque si lo crees, lo declaras y lo recibes en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora testificamos de tu poder, de tu gloria, porque tú eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios que levanta al que está viviendo en la desgracia, en la angustia. Dios te salvará. Dios te salvará. Versículo siguiente. Levante su mano y dígale: vamos, el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, es tu misericordia eterna. No abandones mi vida, porque creo con todo mi corazón y mi boca está confesando lo que mi corazón cree. Yo lo creo en esta hora, yo lo creo. No hables, no condenes. Si tú te has atado, si tú te has atado con los dichos de tu boca, hoy en este momento, en el nombre de Jesús, te desato en el nombre de Jesús. Si tú te ataste en la pobreza, si tú te ataste en la enfermedad, si tú te ataste en el suicidio, si tú te ataste en la muerte, si tú te ataste en la depresión, si tú te ataste en las drogas, en el alcohol, en la miseria, por ignorancia, por no conocer o por conocer y olvidar el plan de Dios, y no te diste cuenta de lo que hablas, de lo que dices, porque en vez de llamar la bendición de Dios, llamaste la pobreza, llamaste la miseria, llamaste a la muerte.
y eso estás viviendo, yo te desato en esta hora. Desato tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te desato. Tu realidad que estás viviendo no es tu realidad. Dios tiene otro propósito para ti. Dios tiene otro propósito. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, creemos con todo nuestro corazón en tu palabra. ¿Le crees a Dios en esta hora? Levanta tus manos. Dile: mi vida está bajo el control de Dios. Mi vida está bajo la mano de Dios. Yo no dependo de lo que he vivido, ni mi vida puede ser marcada por las circunstancias que me han ocurrido, porque Dios tiene otro destino para mí. Dios tiene un propósito para mí. Levante sus manos, declárelo. Padre, en esta hora, ¿sabe de qué trata el Evangelio? El Evangelio no habla de malas noticias. El Evangelio habla de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Y hoy hay una buena noticia para ti. Hay una buena noticia para ti. Dios vino para salvar. Dios vino para restaurar. Dios vino para sanar. Dios vino para liberar. Dios vino para proveer. Dios vino para que fueras un hombre de éxito, una mujer de éxito. No hables de la desgracia, habla de lo que Dios tiene para ti. No hables de lo que te pasó, habla de lo que te va a suceder en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, transforma la mente y el corazón de los que están aquí, que puedan entender, que puedan comprender, que puedas desarrollar, que puedas entrenar a tu mente para que no se le olvide cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Cada que te esté yendo o queriendo ir mal, o que una circunstancia se te haya presentado, recuerda, este no es el propósito de Dios. Y aunque estés viviendo situaciones, tú dile: esto va a cambiar, esto va a concluir, esto termina aquí, porque el propósito de Dios que Dios tiene para mí no es este, es lo que yo estoy esperando en el Señor. El hombre de fe no espera ver para creer. El hombre de fe cree para poder declarar y ver en su vida. Recibe en esta hora en el nombre de Jesús. Y sal de este lugar bajo la mano poderosa de Dios, bajo la unción poderosa de Dios. Sal de este lugar siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Y todo se hará nuevo para ti. En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.